Hola amigos, yo soy Juliana Caxia y hoy voy a tener un programa especial. Tengo un invitado que ha tenido la gentileza de asistir aquí a mi canal, el padre Javier Olivera, quien es argentino, es conocido, tiene su canal también en YouTube, que no te la cuenten, donde ya tiene muchísimos años trabajando y muchísimos seguidores también. Y lo que me gusta de este sacerdote es que tiene un análisis bien agudo sobre la realidad y las cosas que suceden, no solamente a nivel religioso, por ponerle un término, sino también a nivel cultural. Yo lo he invitado porque quisiera conversar con él sobre cómo ve lo que viene sucediendo a nivel político en el mundo, sobre todo en Occidente, ¿no? Con estos nuevos presidentes que tenemos, Milei en su país, en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos, la caída de Trudeau y estos cambios que vienen dándose, que parecería, ¿no?, que hay una fuerte arremetida de lo que en general se llama la derecha conservadora, por ponerle un término que para mí es reductivo, y que hace que muchos de los que ya estaban hartos, estamos hartos del progresismo y de las corrientes ideológicas que vienen gobernando precisamente estos países o nuestros países, vemos con mucha alegría y hasta con un poco de triunfalismo, ¿no? Yo quisiera conversar con el padre a ver qué nos toca a nosotros, ciudadanos de a pie, padres de familia, hijos, hermanos, para poder contribuir, digamos, a este cambio. Mm. Muchas gracias, padre. Bienvenidos a mi canal. Gracias por recibirme, ¿no? De entrada. Bueno, creo que uno podría comenzar con una historia, que es la historia de un cuento que narra Andersen, ¿no? Acerca de ese rey que recibe a un personaje nuevo en su reino, que era un sastre, ¿no? Y ese sastre le dice que era el mejor sastre del mundo y que conocía el arte del bien coser y del bien surcir, y que le decía que podía ser un traje tan pero tan sutil que iba a ser prácticamente imperceptible, transparente. Entonces el sastre parece que era argentino, porque la verdad que lo- le duró bien la píldora, digamos, al rey, y terminó haciendo no un traje, sino algo que era mentira. Y le colocó el traje supuestamente al rey y le dijo: todos aquellos que no puedan verlos porque son simplemente idiotas, ¿no? Entonces, claro, el rey no quiso ser menos y dijo: qué bien que me queda el traje. El rey estaba desnudo. Y los cortesanos: oh, Su Alteza, que bien que le queda el traje, que viene el traje. Y un día se le ocurre salir a la calle al rey, desnudo, con ese traje transparente, digamos, y sale a la calle y toda la gente: qué lindo traje, señor Su Alteza, qué lindo traje. Hasta que llega a una esquina, cuenta Anderson, un famoso cuento, un niño dice: pero el rey está desnudo. Niño, Y entonces, y todos comienzan a decir lo mismo: el rey está desnudo, el rey está desnudo, el rey está desnudo. Faltaba que un niño, o un loco, digamos, dijese algo contrario a lo que políticamente hoy se dice como políticamente correcto, para que la gente dejara de lado la ideología, que al final de cuentas es eso, y se volcara al sentido común, a la realidad. Bueno, hoy pasa algo parecido. ¿Mm? Uno sabe concretamente que estas leyes históricas no son matemáticas, pero hay ciertas variables, o constantes, mejor dicho, en la historia, cuando uno lee un poco de historia, donde uno se da cuenta de que cuando tiran demasiado del péndulo para un costado, el péndulo tiende después a volver. ¿Mm? y eso es lo que quisiera quedarme con esa idea, padre. Antes me olvidé de presentar al padre. Padre es abogado, doctor en filosofía, doctor en historia, es profesor universitario de Derecho. Y desde esa mirada es que también nos gustaría que nos dé sus opiniones. Tomando este ejemplo del péndulo, ¿no? Yo estoy un poco preocupada, esto es mi percepción, ¿no?, de lo que vengo viendo, de que hay de repente en grupos que tienen mayor exposición mediática o política, una especie de triunfalismo por estas victorias políticas, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que tal vez en este emoción válida, porque son no sé cuántos años, muchísimas décadas de estar sufriendo de esta ideología, ¿no? Estamos hartos, pero en esta emoción jalemos el péndulo demasiado a un lado y podamos cometer errores que luego también nos pasen factura. Sí, o que luego después hagan que el péndulo se tire de un lado para otro y después volvamos, porque la virtud, decía Aristóteles, se da en el punto medio, ¿no? Ni en el exceso ni en el defecto. Eso es muy importante. Bueno, pero lo que pasa es que
eso es muy difícil que se haga porque mientras existió lo que llamamos la cristiandad, esto es, como dicen los papas, cuando el espíritu del evangelio gobernaba los estados, había cierto orden o cierto control, porque al final de cuentas está la virtud cristiana, está la doctrina cristiana que nos va diciendo hasta dónde uno puede, entre comillas, tirar de la cuerda y hasta dónde no. Por ejemplo, a ver, vamos a al caso concreto. Hoy, con total razón, muchísima gente está harta, está podrida de todo este wokismo, este progresismo imperante al que hemos estado sometidos en los últimos 20, 25, 30 años prácticamente, ¿no? Sobre todo, y con mucha aceleración, porque yo tengo 47 años y cuando era chico no es lo mismo. O sea, cuando yo tenía 10 años o 15 años, no es lo mismo que lo que uno vivió en las últimas 2 décadas, por lo menos. O sea, la velocidad fue muy, pero muy mayor. Entonces, ¿cuál es la posible y grave hipótesis que uno puede plantearse? Que ahora, cuando uno quiera volver hacia el otro lado, se pase como decimos, de rosca, se pase para el otro lado, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que eso puede ser moderado y matizado cuando hay virtud, la virtud de la prudencia, pero sobre todo cuando hay el ejercicio de las virtudes políticas, en este caso, conforme a la verdad. ¿Mm? Y no una verdad puramente natural, sino una verdad que ha sido incluso ya revelada, para lo cual Dios nuestro Señor vino a ayudarnos. ¿Por qué pongo este ejemplo? Vamos a un caso histórico. A mí siempre me gusta ilustrar con la historia. Cuando en 1789 se da esa revolución tremenda, durísima, liberal, atea, laicista, en Francia, la famosa Revolución Francesa, se pasan de rosca para el otro lado y termina sucediendo que va después del régimen del terror, con Danton, con Robespierre, etcétera. ¿Quién viene después? Y viene un tipo como Napoleón. O sea, habían dejado supuestamente la tiranía de los reyes, el oscurantismo, etcétera, pero viene un tipo como Napoleón que es un tirano, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el desorden, la anarquía, eso que planteaban los jacobinos, es inviable. Tiene que haber ciertamente un orden. Pero Napoleón llega con un orden que es un orden que es tiránico. Termina después invadiendo gran parte de Europa. Nuestras independencias en gran parte en Hispanoamérica dependen de esto, porque el rey Fernando VII queda preso a expensas de Napoleón. Entonces acá en toda América, los que éramos parte de España terminamos, para no quedar sujetos bajo el régimen del terror de Napoleón, nos terminamos independizando, primero siendo autónomos y después independizándonos. Entonces, si no se modera por medio de las virtudes cristianas políticas, las virtudes políticas, lo que Santo Tomás llama la prudencia política, ¿no? Eh, Esto que hoy llaman la nueva derecha, entre comillas, claramente puede derrapar y por lo tanto hacer que el péndulo vuelva de vuelta al mismo lugar, o peor. Y esto a mí también, y como dicen que la historia es cíclica, eso es precisamente a lo que iba, ¿no? Como, bueno, ya respondió cómo podríamos hacer un poco de resistencia para no llegar a ese punto. Estamos hablando de las virtudes, pero las virtudes requieren personas virtuosas para poder transmitirlas. ¿Qué hacemos en un mundo hoy, estoy hablando del occidente, en donde la virtud no es un tema de agenda? Bueno, hay un ámbito íntimo o interior donde solamente pueden entrar si los dejamos. ¿Mm? Solamente y ese ámbito que todavía no han podido incluso destruir ni socavar por completo es la familia. ¿Mm? Por algo en una carta, debe haber sido una de las últimas cartas que Sor Lucía, perdón que diga, cite esto, pero esto es histórico también, la última de las videntes de Fátima, de los pastorcitos de Fátima famosos, le escribe al cardenal Cafarra antes de morir, eh, y le dice que la batalla final del demonio contra la humanidad va a ser contra el matrimonio y la familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si uno se para a pensar con tranquilidad, el mundo puede estar, uno puede estar viviendo en Sodoma y Gomorra, ¿ok? Pero siempre va a quedar una familia que intenten no plegarse, o algunas familias que intenten no plegarse a esos movimientos de Sodoma y Gomorra, como pasó con Lot, este hombre en el Antiguo Testamento, que dijo, ok,
Sodoma y Gomorra van a ser destruidas por su pecado nefando, ¿ok? Pero a mi familia esto no entra. Yo cierro las puertas de toda esta porquería a mi propia familia. Entonces, el santuario último, donde el sacerdote máximo, en todo caso, es el padre y la madre, es la familia. Por eso es uno, al final de cuentas, si quiere o no dejar entrar esa porquería. Es uno, ¿no?, el que permite que sus hijos nos la adoctrine. El Estado totalitario, sea de derecha o de izquierda, porque acá da lo mismo, sea Netflix o el teléfono celular, sea el colegio pseudo católico, porque hay colegios pseudo católicos también, o yo con mi homeschooling o con una escuela digna y honesta y cristiana, porque en ese santuario no pueden ingresar, hasta ahora no pueden hacerlo. Entonces, cuando uno dice, ok, no puedo salvar el Estado, el gobierno, no puedo salvar mi país, todavía queda algo por salvar, que es la pequeña célula, que es la familia. Y ahí todavía nadie puede tocarnos. Sin embargo, padre, si algo, como bien dijo la vidente que ha mencionado, la familia sí ha sido golpeada. O sea, de hecho, por ejemplo, justo antes de entrar en esta entrevista encontré, por poner un tema, ¿no? Una noticia sobre demografía, ¿no? De hecho, estos 30 o 40 años, o no sé cuántos, desde que empieza la revolución sexual desde los 60, 70, pero como bien dicen, los últimos años se acelera, sí ha habido un impacto en, por ejemplo, las mujeres, que en muchas cosas han sido muy positivas, ¿no? El trabajo, el desarrollo personal, profesional, pero también se han ido a un extremo en donde, entre comillas, ha apestado a la maternidad, ¿no? La familia, el matrimonio, el hombre es el opresor, el enemigo, los hijos, los que te esclavizan. Y claro, hoy eso se ve reflejado a nivel simplemente socioeconómico en problemas demográficos. Acá, por ejemplo, en España, en el 2030, o sea, en 5 años, el 40% de la población activa superará los 50 años y en una década se jubilará casi el 30%. En el empleo público el porcentaje roza el 60%. El gasto en dependencia se ha disparado un 251% en 4 años. Si a esto le sumamos, a estos datos, que las políticas, por ejemplo, para activar que las personas tengan más hijos en países nórdicos, no funcionan, ¿no? ¿Es por qué? Porque ha habido efectivamente un cambio en la mirada hacia los valores de la familia, de la maternidad. ¿Cómo hacemos para poder dar esta batalla, poder volver a rescatar la virtud, la transmisión de, de tradiciones, si es que hoy los jóvenes, que eso es una realidad, no se quieren casar? Bueno, a ver, los jóvenes no se quieren casar, los jóvenes mundanos no se quieren casar. Los jóvenes que están fuera digamos, los que quieren vivir con un gato el día de mañana, pasear todo el tiempo en vacaciones, avejentarse solos y morir en un geriátrico solos, muertos de soledad. España hoy por hoy tiene el nivel demográfico más bajo, creo que de toda Europa, ¿no? Y la solución para España, lamentablemente, va a ser que se los coman los musulmanes. Esa va a ser la realidad. Van a terminar siendo los musulmanes los que van a terminar trabajando en España, así como desde el siglo octavo en adelante. España estuvo hasta 1491, 92, dominada por el Islam hasta los gloriosos reyes católicos que terminaron expulsándolos. Bueno, hoy la invasión va a ser más pacífica, más con los vientres, es lo que dijo Gaddafi, ¿no? Hace como 15 años. Los vientres de nuestras mujeres son nuestras metralletas, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, para mí la respuesta va siempre por el lado de las pequeñas comunidades. Pocos matrimonios, dos, tres, cuatro, cinco, que se junten entre sí, amigos, que tengan hijos como Dios manda, que a su vez los hijos, sus hijos, mejor dicho, vayan conociéndose mutuamente y vayan conformando una comunidad. No hay que olvidarse nunca que, por más que hayan querido destruir lo que fuera, la naturaleza humana no queda destruida, por más que la quieran cambiar. Y el hombre sigue siendo animal social. Por lo tanto, si yo tengo solamente un hijo y dejo que me lo eduque el colegio estatal o católico cerca de mi casa, después no puedo quejarme porque cuando tenga 15 años y le enseñaron supuestamente educación sexual desde chiquitito, viene y me dice que tiene novio, se llama José y el otro es Jorge. No me puedo quejar. Ahora, si yo tengo varios hijos, los hijos que Dios me mande, mejor dicho, a su vez me junto con buenos matrimonios católicos,
Hago que mis hijos se vayan conociendo con buenos hijos de otros matrimonios católicos y van conformando una pequeña, no me refiero a una cuestión endogámica, enfermiza, pero sí a nivel de principios. A ver, no queda otra opción. Hay que construir de a poquito pequeñas cristiandades, ¿no? Y para esto, si quieren, Fina, ¿no? perdón, Finas, que se hablan un poco de este, hay autores que proponen este tipo de comunidades donde, claro, te vas juntando con gente que piensa como tú, sin ser Amish, por poner correcto, exactamente. Yo conozco, conozco casos de familia que han hecho parecido. Si a alguno le interesa cómo es esto, lea, por ejemplo, El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenolleras, un libro hermosísimo, una novela hermosísima, que cuenta un poco esto. Varios matrimonios que se cansaron un poco de todo esto, dijeron, tengo nada más que una vida, tengo nada más que un tiro para poder educar a mis hijos. Es como cuando uno va a cazar. Viene el oso enfrente o el león y tengo nada más que un disparo, un solo tiro. Con los niños pasa lo mismo. No tenés muchas opciones para educar. Te equivocaste y perdiste. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es una opción. Sí, padre, acá yo tengo también una preocupación y es que ¿cómo hacemos para revalorizar también el verdadero, la verdadera libertad? ¿Por qué lo digo? Porque hoy también hay una confusión sobre lo que mucha gente piensa que la libertad es hacer lo que me da la gana, ¿no? Me tienen que permitir hacer lo que yo quiero. Y en esta filosofía o manera de ver la vida es paradójico, ¿no? Porque en la búsqueda de tener mayor libertad, empodero a un Estado que tiene que velar por mis libertades. ¿Me explico? Entonces hemos hecho un Estado bien grande que vela por libertades de minorías. Pero Al fin- en esta corriente sí hemos arrastrado, y mucha gente no tiene muy claro, que la verdadera libertad es la búsqueda del bien. correcto. ¿Cómo hacemos también para rescatar eso, pero a nivel público? Yo veo eso, o sea, yo sé que también es la familia, ¿no? Pero la familia Bueno, enseñando. hay que hacer la crítica a esos conceptos. Nuestros conceptos modernos de libertad no son conceptos ni cristianos ni siquiera sensatos. Son conceptos que vienen del liberalismo doctrinario. Que libertad es hacer lo que uno quiera siempre y cuando no perjudica al prójimo. El problema está que, como volvemos de vuelta, el hombre es animal social, dice Aristóteles, es animal político, se realiza en la polis. Cualquier cosa que yo haga de algún modo, siendo cristiano o no, por cierto, porque soy católico, perjudica al cuerpo místico de Cristo, por cierto, pero si no lo fuera, también perjudica al cuerpo social. La persona que decide drogarse hasta destruirse, termina perjudicando a alguien a su alrededor, a su familia, al gobierno mismo o al Estado, a la comunidad. El día de mañana esa persona está tirada en la calle y ¿qué la voy a dejar tirada? Alguien tiene que hacerse cargo de esto. Por eso el concepto moderno de libertad, de que cada uno hace lo que quiere con su propia vida siempre y cuando no moleste al prójimo, desanclado de la libertad, ¿para qué? Es falso. No tiene ningún sentido. ¿Mm? Padre, también en estos nuevos movimientos, esto ya es un poco viendo a ver usted qué opina. Tenemos, por ejemplo, que ahora a la derecha de Trump tenemos a Bezos, a Zuckerberg y a todos estos empresarios de la Big Tech que nos han hecho la vida dura. ¿Usted les cree esta conversión? No, yo no, a ver, yo creo en las conversiones, claramente que sí, No, esta ¿no? conversión ideológica, no, no. Pero yo no creo que haya una conversión ideológica. Yo sí creo que, a ver, por un lado, algunos pueden ser que se hayan cansado de todo este wokismo que veníamos hablando antes, ¿no? Es cierto. Pero también esta gente son empresarios. Entonces saben hacia dónde se tiene que mover el... Es como si yo tengo un producto y que no está funcionando. A ver, hace poquito leía que en Disney van a comenzar a quitar las cosas todas wokistas. Pero ¿por qué? No porque no estén convencidos, sino porque crean que antes era lo que correspondía hacer y ahora poquito a poco se cortó o se sigue. Sí, sí, estamos. Ok. Eh, entonces, que Disney, digo, antes, durante 20 años nos machacó con el tema de la Blancanieves negra, con Cenicienta transexual y los enanitos que ya eran altos, no eran enanos. Bueno, en fin. Ahora como corren otros vientos, se van acomodando también. Yo creo que en algunos casos pasa que hay convencimiento, conversión ideológica si queremos, y en otros casos simplemente es acomodamiento. Y es también mercado, ¿no? Que eso es bien, Claro. eso es duro, porque si al final vamos a ser esclavos del mercado, ¿cómo ponemos nuestros principios como base para la construcción de una sociedad saludable?
Por eso yo de entrada desconfío un poquito en aquellos, entre comillas, influencers que ahora se despiertan y ahora empiezan a hablar, pero antes estaban con otra cosa. O sea, los que hace años venimos hablando del tema este, bueno, tengo un poco más de confianza. Pero los que hoy se awake, los que hoy se despertaron, eh, mientras dormían el sueño dogmático de la inclusión y, claro, El walk. exacto. Que mirarlos de cerca. Padre, para ir terminando, hay un tema que también creo que es importante ponerlo, ¿no? En conversaciones de este tipo, y es, ¿qué hacemos con la esperanza? Porque todos estos años, todas estas décadas han destruido la esperanza de muchas personas, de jóvenes que no ven un futuro, que no encuentran un sentido a su vida, porque en este puedo hacer lo que me da la gana, pierden pues el sentido, el propósito. Familias que se han roto por haberse creído este concepto de libertad. ¿Qué hacemos con todas estas personas que de repente no ven luz? Bueno, ese es un tema de conversión, tiene que convertirse. Esta es la realidad, ¿no? Porque la esperanza, estrictamente hablando, es esa virtud sobrenatural e infundida por Dios en el alma que hace que uno espere los bienes futuros, es decir, el cielo, si uno acá ha hecho las cosas bien abajo en la tierra. Ahora, la esperanza terrena, la esperanza, a ver, ¿cómo hago yo si eduqué mal a mi hijo y lo eduqué mal y ahora me salió torcido y ya es grande? Bueno, miren, lamento decir que muchas veces no queda otra opción más que rezar, confesarse, enmendarse para futuro y tratar de darle buen ejemplo y buenas palabras. Pero, y saber que cualquier sufrimiento que uno tenga en esta vida, si uno lo lleva con resignación cristiana y con hidalguía, va a ser recompensado en la vida eterna, que finalmente eso es la virtud teologal de la esperanza, ¿no? Una virtud puramente humana. A nivel de acá abajo, el pasado queda librado a la misericordia de Dios y el futuro a su divina providencia, ¿no? Queda mucho más. No quiero ser duro con esto, pero es la realidad. O sea, yo no hay cosa, no hay nada más agresivo que la realidad. No hay nada más agresivo que la realidad. Entonces, dar esperanzas ficticias, infundadas, así como un sueño idílico, sería irresponsable, ¿no? Entonces, bueno, si uno se convirtió, dejará el pasado atrás, rezará por los que están todavía y todavía no se han despertado, no se han convertido, y nada, tratará de vivir lo que queda del resto de la vida hasta que llegue la muerte. No queda mucho más. Sí, bueno, y en lo práctico, no sé, revalorizar todo el poder que tenemos como padres de familia dentro de Como nuestros abuelos, abuelos, ¿no? Yo siempre digo que esta batalla cultural se va a ganar en la mesa de la cocina, en el de momento vuelta, es en la familia. vuelvan a sentar con los hijos, los abuelos con los nietos y comiencen a hablar de las cosas importantes y de transmitir lo que antes se transmitía de generación en generación, volver, ¿no? A ser el eslabón que en algún momento han tratado de romper. Exacto, exactamente. Mm. Padre, le agradezco mucho. eh, Muchas gracias por esta entrevista. Espero volvamos a estar juntos también en este espacio. Ha sido un gusto. Dios los bendiga mucho. Gracias. Y bueno, amigos, ya saben, si les ha gustado este programa, no se olviden de poner dedito arriba. Y si todavía no lo han hecho, también les pido que se suscriban a mi canal. Piden que he creado un canal de WhatsApp en el cual se pueden suscribir en el enlace que dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en un próximo episodio.